Muy bien, entonces vamos a estudiar una porción de la palabra de Dios como es costumbre cada miércoles. Hoy vamos a seguir en Santiago capítulo 5. Vamos hoy a continuar con el versículo 12, el cual nos dice lo siguiente. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, Santiago en el versículo 12 empieza hablando de algo que también está consignado en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. 34 y 35 también se habla del juramento y esto también está relacionado con la paciencia. De hecho, los discípulos siempre predicaron la verdad y ellos con paciencia soportaron persecuciones a causa de la verdad y, e incluso fueron encarcelados, fueron matados y ellos, a pesar de que especialmente los gobernantes y las personas del alto gobierno de los distintos territorios donde ellos predicaron, no le creían, ellos no acompañaron su juramento, su palabra, los argumentos que Dios le daba acompañado que Dios le daba por medio del Espíritu Santo. Ellos no acompañaron esos argumentos con juramentos, sino que fueron pacientes. Entonces, la persona que es impaciente, la persona que se desespera con facilidad es una persona que no tiene ese espíritu de ánimo para poder para poder soportar en medio de dificultades. No es necesario que usted tenga que jurar para que le puedan creer lo que usted está diciendo. Y no es necesario porque el cristiano debe ser una persona ejemplar, debe ser una persona que cuando diga sí, por el respeto que se ha ganado en la sociedad, no solamente frente a los mismos cristianos, sino también eh, ante los no creyentes. Entonces es una persona que no requiere de jurar porque es una persona seria, porque cuando ha empeñado la palabra, la ha cumplido. Entonces, eh, una persona que es creyente y acompaña eh, lo que dice de un juramento, incluso se le puede calificar como una persona de doble ánimo. Vamos a Santiago 1:8, texto que ya fue analizado en estas enseñanzas y que hoy lo vamos a volver a leer. Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En aquella oportunidad en que hablamos de una persona de doble ánimo, hablamos de una persona que tiene la lealtad dividida, que en ocasiones es leal a Dios, pero en otras ocasiones es leal
al mundo, es leal al pecado, O sea, entonces tiene el corazón dividido. En ocasiones dice, creo en Dios. En ocasiones dice, a pesar de las dificultades que estoy viviendo, Dios me va a sacar. Pero en ocasiones dice, ¿de qué sirve creer en Dios? ¿De qué sirve creer en Dios? Dice en ocasiones. Y en ocasiones olvida lo que se está, Estoy estudiando. No, pero todavía no estás escribiendo, estoy escuchando. olvida en ocasiones que, que Dios es fiel en todas sus promesas y que muestra su amor aún en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos de nuestra vida. A veces la persona olvida esto, entonces tiene su corazón dividido entre el mundo y, y Dios. Y la persona que hace juramentos en ocasiones también tiene esta lealtad dividida, porque como no le creen, entonces, ¿para qué le crean? Apela a algo que el mundo acostumbra a hacer, que son los juramentos. Entonces, ve cómo una persona termina convirtiéndose de doble ánimo solo por el hecho de poder jurar. Ahora, cuando usted se ve obligado a hacer juramentos, debe analizarse a sí mismo. ¿Por qué las personas no me creen cuando hablo? ¿Será que como creyente he quedado mal en algún momento? ¿He empeñado la palabra en algo que no he cumplido? He fallado y he mentido tantas veces que probablemente ya me ha pasado como el pastor mentiroso, un viejo cuento donde el pastor siempre decía que el lobo le estaba arrebatando las ovejas y de tanto tomarle el pelo a la gente el día que el lobo llegó en verdad a devorar las ovejas, ya no le creía por tantas veces que mintió para tomarle el pelo a la gente. Tal vez eh, yo pienso o tal vez yo he tomado mi palabra, es algo que debemos preguntarnos. Tal vez yo he tomado mi palabra como algo de juego, que de pronto si miento en algún momento, eso no importa. No solamente esto consiste en de pronto mentirle a Dios. A Dios le está mintiendo y en algún momento Dios pasará factura porque existen lecturas de la Biblia donde dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Esa es una de las de los requisitos para no entrar al reino de los cielos. Entonces, no solamente estamos mintiendo a Dios, sino que a veces eh, nuestra, nuestro buen nombre está en tela de juicio, tal vez por las mentiras que hablamos, especialmente a personas no creyentes. Ahora, a los discípulos en su momento no le creyeron, pero no era porque ellos estaban mintiendo. Es que al llegar Cristo con una enseñanza distinta, al de pronto hablar de un crucificado, que la crucifixión era para los que eran considerados los peores delincuentes, al ellos hablar
de un crucificado como un rey, eso no calaba en la mente, en el corazón de la sociedad del momento. Pero nunca mintieron. Y si usted nunca ha mentido y a pesar de eso no le creen, a pesar de que no ha mentido y usted está hablando con la verdad, déle la gloria a Dios porque no le creen. ¿Por qué? Porque usted está siendo víctima de las mismas circunstancias que fue víctima del Señor Jesucristo. A él lo calumniaron, todo lo que hicieron sobre él ha sido injustamente. Entonces usted debe darle la gloria a Dios, pero Santiago está dando una orden terminante y es que no se puede jurar. ¿Por qué? Porque si acompañamos nuestro testimonio de un juramento, estamos corriendo el riesgo de caer en condenación. Es decir, nuestra salvación está en tela de juicio. Nuestra salvación está siendo comprometida. Eso dice Santiago 5:12. El acompañar, el que un cristiano acompañe su palabra de un juramento está haciendo que de pronto sea un buen predicador de la palabra, pero de pronto no está siendo un practicante. Seguimos en Santiago 1. Ahora vamos a leer del 19 en adelante. Santiago 1 del 19, leamos hasta el 27. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien. Entonces, este texto nos habla en términos generales de ser practicante de la palabra. Nos habla en no ser solamente oidores. Y a veces esto ocurre mucho. El ser solamente oidores ocurre mucho con personas que de pronto llevan años sentándose en la iglesia escuchando la palabra, pero en ningún momento hacen lo que Cristo ordena para alcanzar la salvación. Y de pronto piensan que solo ir a la iglesia y sentarse es suficiente. Ocurre también con aquel
que de pronto le gusta escuchar sermones cortantes, sermones que toquen detalles de su vida e inclinar la cabeza, pero fuera de eso no hacen más nada. Sin embargo, la parte que quiero tocar en esta noche es aquella donde dice que toda persona tiene que ser, especialmente el versículo 19, donde dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira o tardo para irarse. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando la palabra está siendo puesta en tela de juicio, sea que la persona, por lo que ha dicho, el valor de su palabra ha perdido valor, válgase aquí la redundancia, el valor de su palabra haya entrado en decadencia, se esté degradando, o sea porque ha sido injustamente, no le creen porque sencillamente está sufriendo por las causas que Cristo manda, sea cualquiera de las dos cosas, y la persona tiende a enojarse, está revelando en sus cualidades, entre sus cualidades, sus características o en sus defectos, está demostrando ser una persona impaciente. Y a veces nos justificamos porque es una frase que he escuchado muchas veces y es: yo puedo airarme. Es como si Dios le estuviera dando licencia para enojarse. Yo puedo airarme. Lo que no puedo hacer es pecar. Porque en Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Esto no es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Dios misericordioso, mis amados hermanos. Y es tan misericordioso que conoce tu temperamento y conoce el mío. Y nadie te conoce a ti y nadie me conoce a mí más que Dios. Ni mi mamá, ni el amigo más íntimo que yo pueda llegar a tener, ni yo mismo me conozco. ¿No le ha pasado a usted, mi hermano que me está escuchando esta noche, que ha hecho cosas tan maravillosas, tan buenas que usted dice, wow, lo hice? Yo no sabía que tenía esas habilidades. Eso revela que usted mismo no se conoce. O de pronto hizo algo tan malo, pero tan malo, que usted mismo se sorprende y dice, no sé por qué pasó, no sé por qué sucedió, yo no soy así. Entonces Dios te conoce y dice, no puedes enojarte, porque en una persona enojada, la sabiduría de Dios no está obrando. En una persona enojada está obrando la carnalidad, la naturaleza humana, ese instinto animal que llevas por dentro y que te invita a pecar, que te invita a vociferar, a pelear con otro. Entonces Dios dice, no te puedes enojar. Esta es la verdadera interpretación de eso. No te puedes enojar, pero como yo sé que lo vas a hacer en algún momento porque es imposible no hacerlo, entonces ten cuidado de no pecar. Haz silencio, apártate, cuenta hasta 10, aunque es posible que existan personas que cuenten hasta 10.000 y la ira no le pase, pero dedícate, procura que eso salga y entonces después haz lo que vas a hacer, pero no actúes enojado. Y entonces, en una actitud de enojo, vienen los juramentos. Por eso Santiago más adelante, en esta parte que leímos, dice que debemos refrenar nuestra lengua, porque regularmente decimos palabras vulgares
palabras que hieren a los nuestros, a nuestros hijos, a la pareja, a los amigos que estimamos, regularmente estas palabras salen cuando usted y yo estamos enojados. Porque usted en su pleno estado de sobriedad no va a decir este tipo de cosas. Y los juramentos fluyen allí. Entonces, si nosotros no somos prontos para oír, si nosotros no somos tardos para hablar y tardos para la ira, y si no refrenamos nuestra lengua, entonces podemos estar corriendo el riesgo de caer en los juramentos, en acompañar nuestro testimonio con un juramento. Y si hacemos esto, estamos siendo oidores olvidadizos, como también lo dice este texto que estamos leyendo, que tiene usted en pantalla. Estamos siendo oidores olvidadizos, sabemos que no debemos hacerlo en ese momento, somos semejantes al hombre que mira en su espejo su rostro natural y sabe que le falta al rostro para tener una buena presentación, pero luego cuando nos vamos de ahí se olvidamos cómo era nuestro rostro. Y así eso ocurre cuando sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Somos sencillamente un simple oyente de la palabra, no un practicante. Y entonces no estamos practicando la verdadera religión. Aunque digamos que estamos en la verdad y que yo solo estoy en la verdad y los que están a mi alrededor, los que son de otra corriente, se van a condenar. Pero yo me estoy condenando también, porque aunque digo estar en la verdad, no la estoy practicando. Espero que con esta enseñanza se tome el buen sentido. No estoy pretendiendo condenar una corriente y defender la otra, porque vuelvo y digo, de nada me sirve estar en la verdad y escucharla y tenerla a pocos centímetros de mi vista si no la estoy practicando. Esa es la esencia del estudio o de la enseñanza en esta noche. Y vamos a ir finalizando. Decidí preparar una enseñanza corta esta noche debido a que, bueno, la gente llega de sus trabajos, llega pensando en descansar y bueno, nosotros estamos teniendo problemas del fluido eléctrico y bueno, aunque realmente el estudio empieza a las 8 y empezó un poco más tarde y decidí cortarlo por esa razón. Bueno, vamos a Mateo capítulo 5 versículo 43. Vamos a ver una costumbre que tenían los judíos y lo que Jesús les ordena hacer en base a los juramentos. Dice, ¿oíste que fue dicho? Un momentico aquí, que se me está perdiendo el texto. Aquí está, Jesús y los juramentos, el Sermón del Monte. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto,
de mal procede. Si usted está seguro de lo que está diciendo, si usted tiene argumentos suficientes para soportar lo que está diciendo, entonces usted diga lo que tenga que decir y no lo acompañe de un juramento, porque lo que se dice más allá de lo que usted tiene para decir dice que de mal procede. Y ahora, en la próxima clase vamos a analizar algo importante. Aquí la orden es terminante, dice, no perjurarás, sino que cumplirás tu juramento. Aún este mandamiento lo estaban violando los judíos, porque en Mateo 23 ellos como que le agregan unas cláusulas a ese mandamiento. Si usted jura por el altar, no está obligado a cumplir el juramento, pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces sí está obligado a cumplirlo. O sea, ellos se inventaban unas licencias, por así decirlo, para poder faltar al juramento que estaban haciendo. O sea, ni siquiera cumplían su juramento. Pero Jesús en el nuevo pacto prohíbe que se hagan juramentos. Es decir, si un creyente habla y es digno de respeto delante de la gente, porque lo que Jesús manda es que debemos hacer lo bueno en la sociedad, marcar la diferencia en la sociedad. Si la sociedad nos condena injustamente, demos la gloria a Dios porque estamos sufriendo por la causa de Cristo. La sociedad nos está condenando injustamente, pero nosotros debemos procurar marcar la diferencia ante el mundo que nos rodea. Y así lo hizo él mismo, nos dio ejemplo. En Lucas decía que cuando Jesús estaba en sus 12 años, que estuvo en el templo disertando con los sacerdotes y los escribas y fariseos. Dice allí, en esa parte, dice que Jesús crecía en estatura, en gracia, en conocimiento y en gracia, no solamente para con Dios, sino para con todos los hombres. Eso quiere decir que en cuanto dependa de nuestra parte, nosotros debemos ser ejemplo a la sociedad. Debemos marcar la diferencia en la sociedad y debemos procurar ser respetados en la sociedad en cuanto dependa de nosotros. Pero si ya escapa de nuestras manos y la sociedad nos condena, entonces esto es agradable delante de Dios. Y cuando una persona es así, es respetada en la sociedad, no tiene necesidad de jurar. Si le creen, y si no le creen, pues de pronto esto puede sonar duro, pero es lo que Dios manda. Si me creen, y si no me creen, pues qué pena, pero yo sé en mi conciencia, en mi corazón, en mi mente, y Dios también sabe que estoy diciendo la verdad. Muchas gracias, mis amados hermanos, por dedicar un poco de su tiempo a esta enseñanza. Espero que sea útil para todos nosotros y que Dios nos continúe bendiciendo.